Buenas noches. Qué bendición estar acá. La verdad, la presencia de Dios es algo incomparable. Cuando nosotros cantamos la palabra, en alabanza y adoración la levantamos a Dios, levantamos nuestras voces y corazones a Él. Su presencia no solamente nos llena, sino que también satura este lugar. Gloria a Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios, somos llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. Es lo mejor. Bueno, hoy día vamos a entrar en la quinta y última parte de nuestra serie Formando a Cristo en ti. En esta serie estamos hablando acerca de formar virtudes interiores, cualidades internas que son parte de la semejanza a Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ser más como Jesús? Y bueno, ya hemos visto que para lograr esta meta no lo podemos hacer sin el Señor. Y está la parte de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios en este proceso? Nos da su palabra y nos da su espíritu. Y también hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Bien? Y nuestra parte en el proceso, estoy repasando lo que hemos visto en las semanas anteriores, nuestra parte en el proceso, en primer lugar, es que debemos elegir nuestros pensamientos. Por favor, repitan conmigo, pensamientos selectivos. Esto significa que tú tienes que controlar tu vida pensante, ¿ok? Porque hay pensamientos y hay pensamientos. Pensamientos van, pensamientos vienen, pensamientos te entretienen, algunos de ellos no convienen, algunos de ustedes los retienen y por eso a la iglesia ya no vienen. Tenemos que cerrar nuestra mente al diablo, ¿ok? Lo segundo es que debemos depender de su espíritu. El Espíritu Santo es el agente divino enviado por Dios como nuestro consolador, nuestro asistente, nuestro entrenador. Y Él nos fortalece, nos da sabiduría, nos da revelación, nos da guía, dirección. Y Él nos lleva hacia adelante en los planes de Dios. Y luego lo tercero es debemos tener la actitud correcta frente a las circunstancias. Porque tu actitud determina tu altitud. Es decir, una piedra puede ser para ti un escalón para llegar más alto, o puede ser una piedra de tropiezo en la cual ¡paf!, te caes de nariz y ya fuiste, ¿no? Entonces tenemos que tener la actitud correcta y mirar las cosas bajo la perspectiva de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Todos tenemos problemas, pero detrás de cada problema hay una oportunidad, dependiendo de tu actitud. ¿Okay? Ese reto o desafío que fue hecho por 40 días a Israel, el gigante Goliat que se presentaba y amenazaba a los israelitas, bueno, para David fue una oportunidad, ¿ok? Y era grandote, era difícil fallarle con la piedra, ¿no? Ok, ahora, hemos dicho esto, Dios quiere producir el carácter de Cristo en nuestras vidas porque sabe que mientras más nos padezcamos a Él, más plena será nuestra vida. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y ya hemos dicho anteriormente de que Dios quiere que maduremos y alcancemos la etapa de productividad en nuestras vidas. Esta noche quiero hablarles acerca de lo que es una vida productiva, como parte de lo que significa alcanzar la semejanza a Cristo. Ahora, Jesús fue la persona más productiva que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Él logró tanto en tan poco tiempo. Lean ustedes al final los comentarios que hace el apóstol Juan, cuando dice que si yo me tomase el tiempo para escribir todas las cosas que Jesús hizo, pienso que los libros jamás cabrían en el mundo. ¡Wow! Él fue excelente en el uso del tiempo, de recursos y de personas. Fue tremendo Jesús. Logró mucho y Él quiere que también en esto seamos como Él. Ahora vamos a hacernos una pregunta. O sea, ¿qué cosa es delante de Dios una vida productiva? ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay gente que tiene una mentalidad tan alta, tan elevada, que tienen tanto éxito en la vida, producen tanto, son tan productivos, van de acierto en acierto? Ellos, la verdad es que siempre hay gente que destaca. Cuando estamos en el colegio, están los cerebritos, están los chancones, y hay gente que realmente es como que flotan siempre hacia el éxito, ¿no? Es como que avanzan más que otros, hay gente que se rezaga, hay gente que se queda un poco. Pero ¿por qué hay personas que hacen tantas cosas buenas en su vida y los hace tan productivos? Es como, por ejemplo, si es que nos ponemos a mirar cuántas naciones hay en el mundo, hay más de 200 naciones en este mundo. Y naciones puntuales tales como Japón, podemos hablar acerca de Israel, podemos hablar acerca de los Estados Unidos, podemos hablar acerca de Alemania, e inclusive Suiza, en las cuales
ellos viven conscientes de la productividad en todos sus niveles. Con frecuencia ellos publican informes de su Producto Bruto Nacional y esos balances les dicen cuán productivos fueron sus negocios y sus industrias. Esos reportes son un retrato de su vida de producción. Y la verdad es que tienen una mentalidad mucho más alta, mucho más elevada. No se ponen de víctimas, se ponen a trabajar y sacan la ventaja sobre los demás. Otra vez, volvemos a hablar acerca de actitud. Entonces, imagínense que cada mes se publicara un informe de productividad de cada una de nuestras vidas. Tu vida, mi vida. ¿Cuál sería el balance? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo se vería tu reporte? ¿Resultados positivos, resultados negativos? ¿Qué cosa mostraría ese estudio en tu vida? ¿De crecimiento o declive? Son buenas preguntas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos solamente una oportunidad para vivir nuestra vida. Por eso, ¿por qué no decides desde el principio aprender a escribir bien, aprender a leer bien, aprender a hacer las cosas bien? Si es una sola vida la que vas a vivir, entonces más te vale que la vivas bien. O sea, ¿qué te gustaría hacer de tal forma de que al final de tu vida tú te preguntes, bueno, realmente esto es lo que yo siempre quise, eso es lo que yo siempre deseé? ¿Qué cosa es lo que te gustaría hacer a ti en la vida para que al final tú puedas decir, yo verdaderamente viví una vida productiva, logré lo que yo debía lograr? Es una buena pregunta. Pero de todas formas tenemos que entender lo que significa la naturaleza de una vida productiva bajo la perspectiva de Dios. O sea, ¿cuál es la definición de Dios de una vida productiva, una vida fructífera? ¿Qué significa verdaderamente ser un cristiano fructífero? Ahora, anteriormente ya hemos hablado acerca de la naturaleza del fruto que existe. Hay tres diferentes tipos de fruto que se mencionan en la Biblia. En primer lugar está el fruto natural. Uvas, lúcuma, chirimoya, higos, granadas, etcétera. Podemos seguir con esto, ¿no? La palta. Luego viene el fruto biológico, o sea, los bebés, ¿no? Y luego tenemos el fruto espiritual, es el carácter que es semejante al de Cristo. Ya hemos visto anteriormente en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y Dios quiere ver esa clase de fruto en nuestras vidas. Esa es su definición de una vida productiva. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios y ya que estamos hablando acerca de algo que es parte de la semejanza a Cristo, de vivir una vida productiva, vamos a ver lo que Jesús dijo con respecto a eso, porque Él lo tenía en su vida. Él tenía eso, Él vivía una vida súper productiva. Ahora, no solamente el producir tanto fruto y de tan buena calidad era algo exclusivo de Él. Él quiere que tú y yo también lo tengamos. Una pregunta, ¿Jesús vivió una vida que glorificó al Padre? Absolutamente. Empezó su carrera, la continuó, permaneció fiel y la acabó y llevó mucho fruto. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos de verdad quieren vivir para la gloria de Dios? ¿En serio? En eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Estamos hablando de una de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Hay verdaderos discípulos de Cristo y hay falsos. Y Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si hay verdaderos discípulos, hay falsos. Hay varias marcas de los verdaderos discípulos de Cristo. Permanecen en la palabra, conocen la palabra, permanecen en Él, por supuesto. Caminan en amor. En ese mundo sabrá que son mis discípulos y ustedes se aman unos a otros. Y una tercera marca es que llevamos fruto. Así como hay verdaderos y falsos discípulos, hay gente que luce como un discípulo o como un seguidor de Cristo, pero en realidad no lo es. Porque no conocen la palabra, no caminan en amor y no llevan fruto espiritual. Así como, ¿qué es lo que el Padre busca? De acuerdo con Juan capítulo 4. El Padre busca que le adoren, ¿qué cosa? Verdaderos adoradores. ¿Y cómo es que le adora un verdadero adorador? En espíritu y en verdad. Si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores que pretenden adorarlo en la carne y en error o en mentira. Bien, una de las marcas de un verdadero discípulo es que lleva fruto. Un verdadero discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo que ha impreso, que ha forjado, que ha grabado en su carácter interior
las virtudes del Señor. Y por eso, ya que posee estas virtudes, las exhibe o las manifiesta en su vida, ese fruto se asoma en su vida. Ahora, la prueba de que somos verdaderos discípulos de Cristo es que producimos fruto. Vamos a ir al versículo 16 de ese mismo capítulo. Juan 15, 16. Y Jesús sigue hablando. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto, ¿para qué? Para que vayan y lleven fruto. Entonces, es una pregunta. ¿Es la intención de Dios que tú lleves fruto? Sí, para eso te puso el Señor. Repiten conmigo, Él me puso. Y Él me quiere fructífero. Dice, y su fruto, que este fruto sea un fruto que no se pudra, sino un fruto que permanezca, ¿ok? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Entonces estamos hablando acá de llevar fruto y un fruto de calidad, de un fruto que tiene que ver con asuntos eternos, que impactan por la eternidad. Ahora, hay un proceso, por supuesto, y ese proceso se ve de esta forma. Cuando uno lee Juan 15, nos vamos a dar cuenta que primero se menciona fruto. O sea, Dios quiere que primero se asome cierto fruto en tu vida. Luego Él quiere que haya más fruto y luego Él quiere mucho fruto. Por favor, repiten conmigo. Fruto, más fruto, mucho fruto. Entonces, la productividad debe ser creciente en tu vida. De eso se trata. Ahora, ¿cómo llegamos a ser personas productivas? Hay 4 condiciones bíblicas para ser fructíferos. ¿Cuántos acá han estudiado agricultura? Agronomía. ¿Alguien aquí? Levante la mano. Ninguno, no importa. Vamos a hablar esta noche acerca de agronomía bíblica. Toda verdad es paralela. Hay un paralelo entre el mundo espiritual y el mundo natural. Cuando Jesús quería hablar de las cosas espirituales, para conectarse con la gente, Él les hablaba primero de las cosas naturales. Para explicar lo invisible se remitía a lo visible. Para explicar lo desconocido se remitía a lo conocido. Establecía un punto de contacto, soltaba ilustraciones, analogías y ¡bingo! La gente lo capturaba. Entonces, esta noche, para hablar acerca de lo que es una vida fructífera, porque cuando hablamos acerca de fruto pensamos en árboles, en plantas, en todo eso, vamos a ver que en el ámbito espiritual las cosas funcionan de tal forma que en el mundo natural también se comparten estos principios, porque Dios creó el mundo natural a partir del mundo espiritual. Lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se creía, de lo que no se veía. Entonces vamos a hablar acerca de la agricultura espiritual de Dios, agronomía bíblica. Lo primero, para que se lleve fruto, es que tienes que echar raíces. O sea, ¿dónde empieza el árbol? ¿No empieza abajo en las raíces? ¿No? Luego viene el tronco, ramas, hojas, flores, fruto. ¿Ok? Ahí lo tienes. Por ejemplo, ¿dónde comienza un edificio? ¿En el penthouse, arriba, en el último piso? No. Cimiento. Y lo primero en tu vida espiritual son las raíces espirituales, así como en un árbol natural. Si yo quiero ser fructífero, obviamente debo tener raíces primero. Miren lo que la Biblia dice en Jeremías 17, del 7 al 8. Pero bendito, o bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. O sea, vean ustedes la analogía que está establecida acá. Así como un árbol, una planta, tiene raíces y lleva fruto, el hombre es como un árbol. Entonces la Biblia nos compara como un árbol. Un árbol puede ser un árbol que no produce fruto o puede producir fruto. Dice aquí que el que pone su confianza en el Señor es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor, sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. O sea, en las diferentes estaciones, inclusive en sequías, en tiempos difíciles, está bien conectado y está produciendo fruto. Y lo que Dios está diciendo acá es que si tú echas raíces, luego vas a producir hojas y luego tendrás fruto. Y lo que le está diciendo acá es que sin raíces no habrá ninguna clase de fruto. Y él utiliza la analogía del árbol para representar o ilustrar la productividad de nuestras vidas. De igual forma, así como un árbol natural, tú también tienes que echar buenas raíces para producir fruto. Si no hay raíces, sencillamente no vas a llevar ningún fruto. Ahora, ¿por qué necesitamos raíces? Necesitamos raíces, y lo leemos acá, para ayudarnos a pasar los tiempos difíciles. Los tiempos de calor extremo, los tiempos de sequía, los tiempos de heladas, los tiempos de vientos huracanados.
los tiempos de incendios forestales. ¿Por qué? La raíz es la línea de sustento para alimentar toda la planta o árbol. Si estás bien conectado, entonces tienes tu nutrición garantizada. Ahora, vamos a colocar algunos ejemplos de la vida real, porque toda verdad es paralela. ¿Han escuchado ustedes acerca de California? ¿Dónde queda California? ¿Quién sabe dónde queda California? En los Estados Unidos, en el noroeste de California, de los Estados Unidos está California. Ahora, existe una variedad que es única en todo el mundo, que solamente crece. En California hay un pueblo que se llama Redwood City, o sea, la ciudad de la madera roja, ¿no? Y ahí crecen unos árboles. Sí que son árboles. Son los famosos sequoia, son los árboles más grandes del mundo. Son gigantes, tienen hasta 100 metros de altura, tienen miles de años de plantados allí y son tan grandes que tú puedes hacer un hueco, no sé cómo, granadas, bombas, no sé, y le puedes meter un carro que se pasea de abajo, así por dentro. Un carro puede atravesar un árbol. Yo me acuerdo desde chiquito, mi papá me mostraba las fotos de los sequoias. Y bueno, estos árboles resisten los incendios forestales, resisten grandes rajaduras en sus troncos de hasta 2 metros debido a sus tremendas raíces. Este es un árbol único en todo el mundo. Ahora, vamos a hablar de un árbol que es más conocido. ¿Cuántos han escuchado acerca de los robles? Se dicen que los poetas dicen que los robles se peinan en tempestades. Si las raíces de un gran roble se pudiesen estirar, cubrirían varios cientos de kilómetros. Por eso son tan estables. Imagínense una mujer que tiene tanto pelo, no tiene nada que ver con las raíces de un roble. Es muchísimo más largo. Wow. Hay árboles que son indestructibles. En el Monte de los Olivos, frente al Monte del Templo, en Jerusalén, está el huerto de Getsemaní. Y hay un montón de olivos. Y ahí están todavía los olivos de los días de Jesús. Hay un olivo ahí que tiene como 2100 años. Y los olivos son árboles que no se enferman. ¿Okay? Un olivo, tú lo puedes talar, o sea, lo cortas, arrasas el suelo y vuelve a germinar, brotar o crecer. ¿Nunca han leído en Isaías 11 que dice que saldrá vástago, saldrá renuevo de David? Está hablando de un olivo. La única forma, tú puedes quemar un olivo y va a nacer otra vez. La única forma en que tú lo matas es lo desarraigas. Lo tienes que desarraigar. Entonces hay árboles que son indestructibles. Eso es tremendo. Bueno, eso nos muestra que las raíces son clave para el fruto. Y esto es cierto, no solamente en cuanto a los árboles, también es cierto en cuanto a nuestras vidas. Y la palabra de Dios valida esta analogía en Proverbios, que es un libro que está cargado de sabiduría. Proverbios 12, versículo 3 dice: por su maldad nadie se mantiene firme, pero la raíz de los justos jamás es removida. La raíz de los justos jamás será removida. Por favor, repiten conmigo: los justos también tienen raíz. Somos como árboles. Está hablando acá de una manera, se llama símil, o también puede ser de manera metafórica. Entonces, tú y yo tenemos raíces, y dice que nuestra raíz nunca será removida, nunca será arrancada. Por lo tanto, eso nos lleva a nosotros a pensar en que vamos a soportar los tiempos difíciles y aún así, durante ellos vamos a seguir llevando fruto. ¿Cuántos se gozan por eso? Estamos hablando de aquel que confía en Dios. Los justos confían en Dios. El justo por la fe vivirá. Okay. Entonces, el hombre justo, el que ha echado raíces, podrá soportar el calor, los tiempos de sequías, cuando el agua y los recursos son limitados, cuando todo se seca y muchas cosas mueren. Los justos, dice la Biblia, permanecen. Los justos, aquellos que tienen raíces, prevalecen. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo enfrentamos tiempos difíciles? ¿Nos marchitamos? No. Nosotros nos secamos, nos dejamos arrastrar por el viento, de ninguna forma. Hay desiertos que tienen diferentes clases de vegetación. Por ejemplo, en el desierto de Arizona, en los Estados Unidos, hay unas plantas rodadoras que el viento se lleva de un lado a otro. ¿Saben por qué se pasean esas plantas por el viento? Porque no tienen raíces. Y van de aquí para allá. Sin embargo, hay una clase de cactus llamado el cactus saguaro en el desierto de Arizona que produce frutos a temperaturas de 54 grados Celsius.
¿Por qué? Porque esta clase de cactus tiene raíces hasta de 20 metros que crecen en toda dirección. ¡Wow! Agronomía bíblica. Agricultura espiritual. Ok, de igual forma, tú también necesitas tener esa misma clase de raíces si quieres sobrevivir en tiempos difíciles. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben y se han dado cuenta que en los últimos años, casi 2 años, el Perú ha experimentado una desaceleración económica? ¿Se han dado cuenta de la inestabilidad política? Cuando en el gobierno hay perros peleándose contra gatos, ¿ok? La inestabilidad política trae como resultado inestabilidad económica. Y también puede afectar la estabilidad espiritual o religiosa del país. Bueno, entonces, si hay gente que ha experimentado ciertas cosas, se experimentan algunas cosas, entonces, si tú tienes un mes de sequía financiera, piensas, no, bueno, el próximo mes va a mejorar, ¿no? Pero de repente, si esa sequía financiera dura 2 meses, tú comienzas a sentir un poco de ansiedad al respecto. Si esto se extiende hasta el tercer mes, de repente algunos comienzan a sentir pánico. Al 4.º mes, otros ya se meten en depresión. Y todo eso, a menos que tengas buenas raíces. Porque si tú tienes unas buenas raíces, tu línea de sustento está garantizada y vas a permanecer ileso en los tiempos difíciles y aún así vas a seguir llevando fruto. Cuando los demás están quejándose, hablando mal del gobierno, hablando mal de la situación, declarando, confesando, aceptando y abrazando la escasez, tú declaras la palabra de Dios de que tú eres bendecido con la bendición de Abraham, que eres cabeza y no con la que estás encima por debajo, que no serás avergonzado, que el mal tiempo y que los días de hambre serás saciado. Que todo aquel que pone su confianza en el Señor, quien es nuestra fuente, no será avergonzado, que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no creo en la escasez, yo creo en la abundancia. Yo no creo en la derrota, yo creo en la victoria. ¿Qué es lo que tú crees? Eso es bien importante. Entonces, ¿cómo se cultivan buenas raíces? ¿Cómo se echan buenas raíces si son tan importantes? Vamos a regresar al primer salmo. ¿Otra vez el salmo primero? Sí, otra vez el salmo primero. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado, dichoso, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Acá vemos un cuadro de una persona que es prósperamente fructífera, prósperamente productiva. ¡Wow! Acá está hablando acerca de la vida estable del justo que ha echado raíces en la palabra de Dios. Y aquí lo que nos está indicando es que las raíces se desarrollan al meditar la palabra de Dios. Y ustedes se preguntarán, Pastor Víctor, ¿otra vez nos va a hablar acerca de la meditación? Sí, por supuesto. ¿Cuántos han tomado ya la decisión de ser hacedores del primer salmo? Esto significa que cada día tú tienes que disciplinarte porque hay muchas distracciones y muchas cosas que van a tratar de robarte tu tiempo de comunión con Dios. Si tú quieres desarrollar tu vida espiritual, debes invertir en tu vida espiritual. Y eso funciona para todo ámbito. ¿Ok? Y bueno, esto significa separa tiempo para la palabra de Dios. ¿Ok? Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, memoriza los versículos, medita la palabra en todo tiempo. Y la verdad es que lo primero que yo hago después de levantarme es salto al océano, a las profundidades. Comienzo a bucear en las profundidades insondables de la sabiduría y la revelación de Dios. Amo mi Biblia. Y no hay día en el cual me meta en la palabra y yo no termine diciendo, después de media hora yo digo, qué buena es la palabra de Dios. Es tan rica y has cambiado mi vida y la sigue cambiando. Eso es tremendo. Entonces,
Tú echas raíces como empleando tiempo diariamente para leer, meditar, memorizar y obedecer la palabra de Dios. Así se desarrollan raíces espirituales fuertes y así tú te profundizas en la tierra de la palabra de Dios. Y ellas son las que te capacitan, esas raíces, para soportar el calor, la presión y la privación de la sequía. Entonces, en los tiempos difíciles se caracterizan por dos cosas: por la presencia de lo malo y por la ausencia de lo bueno. Entonces, acá está. El que tiene buenas raíces vence la presencia de lo negativo y la ausencia de lo positivo. ¿Por qué? Porque las raíces espirituales te conectan con Dios. No seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. Suficiente, caso resuelto, lo que se quería demostrar. Ok. Y no solamente soportas los tiempos difíciles, sino que también al mismo tiempo sigues llevando fruto. Estamos hablando acá acerca de condiciones bíblicas para ser fructíferos. ¿Seguimos con la agricultura bíblica? Seguimos con la agronomía espiritual. Muy bien. Una vez ¿y cómo empezamos? Con las raíces. Todo empieza con las raíces. ¿Está bien? Ahora, imagínate ya, estás echando buenas raíces, tienes una buena irrigación, tienes nutrientes de la tierra, tienes agua, tienes humedad asegurada y de repente ahí vienen los parásitos que quieren que te seques. Y de repente al costado del tronco comienzan a aparecer otras plantitas llamadas mala hierba o hierba mala. Ajá. No estamos hablando acá acerca de fumar marihuana. No. Pero la segunda cosa que tenemos que hacer para ser productivos es eliminar la mala hierba de nuestra vida. Ahora, ¿quién creó los árboles? ¿Quién creó las plantas? ¿Quién creó las flores? ¿Quién creó las raíces? ¿Quién creó los frutos, las ramas? Todo, el Señor Jesús. Entonces, Él sabe, Él es experto en la agricultura. Por ejemplo, a mi esposa le fascina ver las maravillas de la creación de Dios cuando ve las flores. Pero a mí me gusta mirar las maravillas de Dios en la fruta. En serio. Hay una fruta ácida que a mí me gusta, el tumbo. ¿Han visto el tumbo? Que es primo del maracuyá, no sé, ¿no? Entonces, lo comienzas a pelar y te comienza a dar, tiene fibras, tiene no sé, tiene estructura. Y todo está tan ordenado. Corta un limón, comienza a contar cuántos cuadrantes hay ahí. O sea, Jesús lo hizo perfecto. ¿Has partido un higo? ¿Has mirado cómo están todas las semillas están ordenadas? ¿Qué tal, no? Jesús es un capo. La chirimoya también. O sea, yo veo las maravillas de Dios. Ok. Y elimina la hierba mala. Jesús, en la parábola del sembrador, o sea, el experto en agricultura que creó todas las cosas, él menciona 4 tipos de terreno y cada uno representa nuestro corazón y también la actitud que tenemos con respecto a la palabra de Dios. En Lucas 8, del 11 al 14, la parábola, Jesús está explicando la parábola del sembrador. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Las semillas que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar los tiempos difíciles o la prueba, se apartan. Y las semillas que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Y si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta que Jesús habla de un cuarto terreno. Dice que aquel que recibe la palabra con un buen corazón, ¿no? y esa semilla produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, está hablando de un cuarto tipo de corazón o de terreno. Entonces, si tú quieres producir fruto, obviamente lo primero es cultivar buenas raíces, pero lo segundo es eliminar la hierba mala. ¿Sabían ustedes que en el mundo existen más de 205 variedades de hierba mala? Estoy refiriéndome son como parásitos. ¿Han escuchado de la sabandija? Encuentra una pierna gordita y ¡pum!, se le prende y te comienza a chupar la sangre. Como la sanguijuela, ¿no? Dame, y nunca se sacian. Entonces, la cizaña, ¿okay?, crece al lado de las buenas plantas. O sea, la hierba mala trata de quitarte los nutrientes y todo lo que tú necesitas
para crecer saludable. Entonces la hierba mala te quiere matar, te quiere hacer daño, quiere robar tu productividad y por lo tanto robarte tu habilidad o capacidad para agradar a Dios. Y Él quiere que tu vida espiritual sea árida, se seque. Entonces, ¿cuáles son las malas hierbas en tu vida? Hay muchos tipos de hierba mala que pueden crecer en nuestra vida y ahogar, como hemos leído ahí, ahogar nuestra vitalidad espiritual. Y las hierbas malas, Jesús las menciona acá. Y son las preocupaciones e intereses que agotan tu tiempo, energía, dinero y te impiden producir fruto espiritual. Y es aquí donde están las personas que dicen que no tienen tiempo para servir al Señor, estoy demasiado ocupado, yo no me puedo involucrar para servir como voluntario en la iglesia, sí, porque tengo 1000 asuntos en la cabeza. Un ratito. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será quitado. No, añadido. Entonces, ¿en qué estás tan ocupado? Estás ocupado en miles de asuntos diferentes del reino. Y yo te pregunto, ¿el rey del reino es tu Señor? ¿O Mamón es tu Señor? ¿Saben quién es Mamón? La Biblia personifica a la riqueza. La riqueza personificada es Mamón, que es el nombre de un demonio. Mucho silencio. Ok. Si estás empleando demasiado tiempo en asuntos completamente ajenos al reino de Dios, entonces la hierba mala está por encima, por el costado, por abajo, por todos lados. Entonces es necesario que arranques hierba mala de tu vida, porque hay muchas cosas en la vida que no necesariamente son malas o erróneas, pero tampoco son necesarias. Entonces vas a tener que ajustar un poco tu agenda. Quizás tu vida es como la vida de Marta. ¿Se acuerdan? Marta, la hermana de María y de Lázaro. Y Jesús calificó la situación y le dijo, Marta, Marta. O sea, el estilo bíblico, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Moisés, Moisés. Después, Samuel, Samuel. Entonces, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas innecesarias. Solamente una cosa es necesaria, es sentarse a los pies de Jesús y echar raíces en el terreno de la palabra de Dios. Entonces, vemos acá que tenemos que eliminar la hierba mala y Jesús en este pasaje menciona 3 clases de hierba mala. La primera hierba mala es la hierba mala de la preocupación. Esto es los afanes de este siglo, de este tiempo, las inquietudes diarias que compiten por nuestra atención. Luego está la segunda hierba mala, la de las riquezas, es decir, estás trabajando tanto, tienes la filosofía de primero dinero, ¿ok? Y al final, tanto estás buscando el dinero y tener más riquezas y que no te da tiempo para buscar al Señor. Entonces, ¿quién es tu Señor? Por lo tanto, esa es una verdadera hierba mala, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo no quiero esa clase de raíz en mi vida. Y la tercera clase de hierba mala es el placer, porque estamos viviendo en el momento en que la gente está buscando la autogratificación. ¿Okay? Entonces, hay cosas sí que son buenas, pero está el uso y está el abuso. Si tú pones cualquier cosa antes que Dios, entonces se convierte en un ídolo en tu vida. Y estoy hablando acá acerca de cosas que ahogan tu crecimiento espiritual. O sea, la gente está colocando en primer lugar en su vida la recreación, el placer. Y definitivamente es bueno pasar tiempo con la familia, pero tenemos que priorizar. O sea, las prioridades son importantes, ¿no? Y cuando la playa en verano, el fútbol o los parientes, los amigos son más importantes en tu vida que Dios, que tu Biblia, que la iglesia, tus prioridades están fuera de balance. O sea, ya Dios no es tu Dios, hay un ídolo que ha reemplazado a Dios. Y esas cosas aparecen así. Les voy a hacer una pregunta, porque estamos hablando acá de echar raíces y meditar la palabra, ser diligente. Eso toma esfuerzo, pero ¿cuánto esfuerzo toma a la hierba mala para crecer? ¿La hierba mala se cultiva intencionalmente o simplemente aparece? Aparece. Y si tú quieres sembrar tomates, los tomates tienen que ser cultivados, pero tú no tienes que hacer nada para cultivar el diente de león, porque crece solo y rápido, sin tu ayuda ni la de nadie más. Entonces, si tú tienes ahí hierba mala en tu vida,
son indicadores, ¿no? La hierba mala es señal de negligencia. Y cuando descuidamos la lectura de la Biblia, la oración y el compañerismo con otros cristianos, esta crece y ahoga nuestra vida espiritual y nos impide llevar fruto. Si tú no puedes decir amén, di ouch, pero es la verdad. Y por lo tanto, si yo voy a producir fruto, tengo que profundizar, cultivar mis raíces, deshacerme, eliminar mis hierbas malas, las hierbas malas de mi vida. Y ahora hay una tercera condición para ser fructíferos. La tercera condición es coopera con Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo primero? La raíz, ¿no? Entonces estás bien plantado, bien conectado, tienes una tierra húmeda, estás hidratándote, tienes nutrientes que extraes del suelo y de repente se plantan a tu costado un montón de hierbas malas, ya, te deshaces de ellas. Gloria a Dios, tengo buena raíz, el tronco comienza a crecer, comienzo a echar ramas, hojas, algunas flores y de repente comienza a aparecer un poquito de fruto. ¿Saben lo que viene después? La poda. ¿Saben lo que viene la poda? Si yo voy a ser un cristiano fructífero, debo cooperar con Dios cuando poda mi vida. Voltea al que está a tu costado y dile, vas a ser podado. Dile, tú también. Bien, vamos a seguir leyendo de la agricultura bíblica. Juan 15. Jesús dijo, Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, podar involucra obviamente cortar las ramas muertas, pero también significa cortar las ramas vivas para estimular el crecimiento. ¿Cuántos de ustedes tienen parques cerca de su casa? A veces vemos que la gente de la municipalidad viene y un cartón con machete, ¿no? Decimos, qué salvajes. ¿Cómo pueden hacer esto, no? Pero la verdad, aquellos que son expertos podadores te van a decir que uno no tiene que ser tímido para podar, ¿no? Y podar no es cortar con gentileza los pedacitos muertos de la planta. Podar también es cortar lo que está vivo. Ramas, hojas e inclusive flores. Y a veces nosotros pensamos, ¿no?, que cuando Dios nos poda, corta solamente el pecado, corta lo superficial, las ramas muertas de nuestras vidas. Sí, Él hace todo eso, pero también corta algunas cosas que están vivas y que están produciendo. Y Él las hace para que produzcamos todavía aún más fruto. O sea, no solamente la madera muerta se corta, sino que también aquella que está llevando fruto. Ahora, una característica de la poda es que duele, no es agradable. Y la palabra de Dios es lo que nos poda. O sea, estamos hablando acá de tijeras espirituales que usan Dios con sus manos de amor. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Saben? La palabra de Dios tiene una cuádruple utilidad. ¿Nunca han leído lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, número 1, enseñar, número 2, para redarguir o confrontar, número 3, para corregir y número 4, para instruir en justicia. ¿Para qué? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, balanceado, ecuánime, juicioso, ¿okay? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hay algunos que les gusta la enseñanza, pero no les gusta cuando la palabra los redarguye o los corrige. Entonces, cuando venimos, es un grupo heterogéneo de personas, ¿no? Algunos son enseñados, otros son confrontados. Ay, la palabra me está cuadrando, ¿no? Otros son corregidos y otros son instruidos, pero todos son perfeccionados. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Para que nos involucremos en cosas buenas, ¿ok? Entonces, cuando viene el tiempo de la poda, eso no es nada agradable, pero es esencial y para el crecimiento espiritual. En el capítulo 12 de Hebreos, la Biblia nos habla de la disciplina del Señor. O sea, hay gente que piensa que Dios nos castiga. Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. Y la palabra disciplina viene del griego paideia, que es la raíz de la palabra pedagogía. Y la disciplina del Señor es la instrucción del Señor. Es más, es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:16, que instruir en justicia significa
justamente eso. La disciplina del Señor es cuando Dios te da su palabra. Dios te da su palabra, la palabra trae luz sobre un área oscura de tu vida, entonces tienes que responder a ella. Entonces es como que duele, ¿no? Es como que el Señor corta lo improductivo y duele, o las malas actitudes. Y eso duele. Y la Biblia dice que la disciplina del Señor no es agradable en el momento, pero tiene en el futuro, produce fruto apacible de justicia. Aquellos que han sido ejercitados en la disciplina del Señor tienen un fruto bellísimo, porque te has dejado tratar. Entonces, Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto, y fruto de calidad, fruto que permanece. Por eso necesitamos ser podados. Y las tijeras podadoras de Dios están en las manos de nuestro Padre de amor, que busca lo mejor para nosotros. Podar no es castigar, por si acaso. Podar es limpiarte. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra te poda, la palabra te limpia. Dios no está enojado contigo. Déjalo. Coopera con Él. Cooperar con Dios en el tiempo de poda, esto te va a llevar a ti a una mayor productividad. Y Él te va a podar una y otra vez. No es agradable, pero es necesario. Ahora, cuando tú recién has sido podado, te ves feo, pero después vas a ver cómo terminas de lindo, ¿ok? Ahora sí. Entonces, tenemos que cooperar, pero si tú empiezas a quejarte, comienzas a renegar, no, te pones así terco, te rebelas y todo, te resientes, lo tomas como algo personal, entonces tu carácter no se va a desarrollar porque no has tenido una buena actitud en el tiempo de la poda, ¿ok? Ahora, ya hemos visto que Dios quiere producir en nosotros virtudes, que la Biblia llama el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, ¿se acuerdan? Los versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces, ¿cómo se produce este fruto en nuestra vida? Ya hemos visto que tenemos que ser selectivos en nuestros pensamientos, tenemos que meditar la palabra. También hemos dicho que tenemos que depender del poder del Espíritu Santo. Y también hemos visto que tenemos que tener las actitudes correctas frente a las dificultades. Y la verdad es que tarde o temprano nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales nuestra actitud determina si nos metemos a la carne, o sea, saltamos a la carne, o producimos el fruto del Espíritu. O sea, si alguien viene y comienza a hincarte, hay gente chinchosa, hay gente cargosa, hay gente antipática, y comienzan a hincarte ahí, ¿no? Están presionando tus botones para conseguir una explosión o una erupción. Entonces, ¿vas a caminar en amor con esa persona? Repitan conmigo, mi actitud es súper importante. ¿A qué me refiero? Si tú tienes la actitud correcta frente a esa gente antipática y difícil, tú vas a caminar en amor. Vas a hacer que el amor se muestre a esas personas antipáticas y difíciles. Si yo tengo la actitud correcta, entonces puedo aprender a gozarme en el tiempo de la adversidad. Si tengo la actitud correcta, entonces puedo ser guardado en completa paz, con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando estoy rodeado de turbación. Si yo tengo la actitud correcta, entonces yo puedo aprender paciencia frente a aquello que me frustra. Si yo tengo la actitud correcta, entonces yo puedo mostrar benignidad frente a las personas difíciles. Puedo ser amable con la gente y respetuosa. Yo puedo ser bueno frente a la maldad. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si yo tengo la actitud correcta, yo puedo mostrar fidelidad frente a la corrupción, mansedumbre ante las provocaciones y templanza o dominio propio o disciplina ante un mundo relajado y autogratificador. Gloria a Dios. Y con esto terminamos. La cuarta condición bíblica para ser fructíferos es, espera la cosecha, pues. O sea, ya echaste raíces, ya te deshiciste de los parásitos que quieren robarte los nutrientes y el agua, comienzas a crecer, salen las ramas, las hojas, las flores, el fruto, y vienen las tijerotas de Dios, de amor que te podan, que te limpian. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Pues la cosecha. Entonces empezamos, ya saben, las raíces, te deshaces de la hierba mala,
Cooperas con Dios en la poda y también la cosecha. Esperas la cosecha, pero acuérdense, desarrollarse toma tiempo. O sea, no es instantáneo. ¿Alguna vez han comido champiñones? Tienen muchas proteínas, ¿eh? Son muy buenos. Pero los champiñones, hay champiñones y hongos que crecen en 2 días. Pero para que un roble se desarrolle, esto toma 60 años. ¿Qué quiere ser? ¿Un champiñón? Una cabezota y un cuerpecito, ¿no? ¿O quiere ser un roble? O sea, cuando uno examina su desarrollo espiritual, uno se puede preguntar, ¿por qué mi crecimiento espiritual está tardando tanto? O sea, tengo años y años de creyente y no veo cambios. Sigo siendo un bebé espiritual, todavía necesito que me limpien los pañales y que me den todo con cucharita en la boca, ¿no? Entonces, sigo luchando con los mismos malos hábitos, las mismas malas actitudes, malas motivaciones, tengo mis prioridades todavía en desorden. Es porque el desarrollo espiritual, así como el natural, toma tiempo. Las mejores frutas maduran lentamente. Y Jesús habló acerca de esto en Juan 12, otra vez el experto en agricultura. Jesús, Juan 12, 24, él dijo, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y él está hablando acá de su muerte, pero al mismo tiempo hay un principio que también se enseña acá que es aplicado a nosotros. Lo que Jesús está diciendo es que la muerte precede a la vida. Entonces, si un grano de trigo tiene que morir para producir fruto, también nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para producir crecimiento espiritual. Porque si tú no mueres a tu orgullo, la vida espiritual no va a florecer. Si tú no mueres a tus ambiciones egoístas, la vida espiritual no va a florecer porque no estás buscando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sino la tuya propia, que es mala, desagradable e imperfecta. Entonces, ahí te preparas para la sequía espiritual. O sea, hay que morir a ese tipo de cosas y eso toma tiempo. ¿Ok? Entonces, si permanecemos en Cristo, vamos a llevar mucho fruto. Y ahí en la parábola, cuando Jesús habla en Juan 15, en la parábola del pasaje de la vid y las ramas, la palabra clave es permanecer. Y Jesús menciona la palabra permanecer 11 veces. O sea, hay algo que Dios nos quiere decir. El texto bíblico nos está llamando la atención. Hay una palabra que aflora la superficie, flota 11 veces. Permanecer, permanecer. La permanencia en Cristo es fundamental. Porque Él es nuestra vida. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Estamos conectados con Él. Y eso significa mantenernos en contacto con Él, depender de Él, vivir para Él, confiar en Él. Y Él va a llevar a cabo su buena obra en nosotros. Por eso no nos debemos rendir, no abortemos el proceso, esperemos la cosecha de fruto espiritual. Jesús dijo que la buena obra que empezó en nosotros, o la Biblia dice que la buena obra que Él empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, estas cualidades y virtudes se van a producir en el tiempo por el poder del Espíritu Santo. Pero el desarrollo toma tiempo y tú y yo podemos alcanzar una vida fructífera, una vida productiva. Entonces, ¿cómo empezamos? Repasamos. Primero, echando raíces profundas. Estamos bien plantados en la palabra de Dios. Invertimos tiempo en la palabra de Dios. En segundo lugar, eliminamos de nuestra vida toda hierba mala que consume tiempo, energía y nos distrae, evitando que hagamos la voluntad de Dios. Y lo tercero es que tenemos que colaborar, contribuir con el proceso cuando somos podados por sus grandes tijeras de amor, porque Él nos está haciendo aún más fructíferos. Y lo último, con paciencia esperemos la cosecha del fruto espiritual en nuestras vidas. Si seguimos estos pasos, la cosecha será inevitable. Nunca es demasiado tarde para empezar. Puedes empezar hoy día y le va a transformar tu vida y vamos a alcanzar la meta, que es formando a Cristo en ti. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias. Señor, tú dijiste, mi Padre es mayor que todos. Y que nosotros como ovejas tuyas estamos en tu mano y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Tu palabra dice que debajo de nosotros están los brazos eternos de Dios. Tú nos sostienes, tú nos sustentas. Señor, te amamos y queremos contribuir contigo. Gracias por llevarnos hacia lo que es mejor, hacia lo óptimo. Estamos dispuestos. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Y si estás aquí esta noche y aún no has recibido a Cristo,
te quiero dar la oportunidad. Si aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús, haz conmigo esta oración de todo corazón. Dios de los cielos, reconozco que necesito de ti. Perdona mis pecados. Jesús, sé no solo mi Salvador, sino que también mi Señor. Recibo hoy el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.